Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Solo un par de minutos para terminar de incorporar a compañeros. ¿En qué medida contribuyen las naciones al proceso internacional? Me manché. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lic. ¿Podría alguien comentar, hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en la última sesión? Pues en la última clase estuvimos viendo más que todo, o sea, lo del concepto del derecho internacional público, la base,
También hablamos del ius cogen, de los crímenes de lesa humanidad y nos quedamos hablando un poco sobre las funciones que tenía el derecho internacional público. Muy bien. ¿Qué es en esencia el derecho internacional público? Dijimos que el derecho internacional público, bueno, primero dijimos que el derecho público provenía de una intervención del Estado. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional público, es cuando varios estados se ven involucrados en eso. Muy bien. Disculpe, licenciado, yo también tengo anotado que el derecho internacional público es la intervención del Estado, pero a nivel internacional. Perdón, del derecho de Estado a nivel internacional. También no solo implicaba a los estados, sino también a las organizaciones internacionales y en sí toda la comunidad internacional. Muy bien, exactamente. Lic, Sí. yo anoté que es una rama del derecho que estudia las relaciones entre los estados y los demás sujetos y organismos que componen el derecho internacional, así también cómo se organiza y cuál es el funcionamiento mismo de la comunidad internacional. Muy bien. Lic. Sí. Decía de que la esencia del derecho internacional público es que regula el comportamiento de los estados, protege los derechos universales y procura la paz, para procurar la paz. Excelente, ahí está, Julieta, el resumen de todo lo que dijeron sus compañeros, englobado en pocas palabras, justo es eso, tratar de regular el comportamiento de toda la comunidad internacional, incluyendo estados, organismos internacionales, con la finalidad de promover y defender los derechos humanos, los derechos universales, y que todo finalmente se reduzca en la paz, justamente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, habíamos visto las funciones, establecer los derechos y deberes de toda la comunidad internacional, promover la defensa de los derechos humanos, garantizar la paz, regular las relaciones entre estados, demás organismos internacionales, regular la competencia que van a tener estos organismos internacionales y, ante todo, promover y proporcionar soluciones pacíficas de controversia internacional para efecto de no recurrir a la guerra y más bien que exista un arbitraje a nivel internacional cuando existan conflictos o diferencias. Ahora tenemos los principales problemas del derecho internacional público. Primero, el derecho a la guerra. Y segundo, la protección de los derechos humanos a nivel internacional.
Ahora viene la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la protección a los derechos humanos o esa promoción o ese respaldo de los derechos humanos es un problema para el derecho internacional? Licenciado. ¿Sí? Licenciado. No, dale. Gracias, pero Oscar, a ver. yo pienso que el problema del derecho internacional, porque como mencionaba, el derecho internacional regula las relaciones entre los estados y los demás sujetos de derecho internacional. Entonces pienso que la protección de los derechos humanos es problema, digámoslo así, del derecho internacional. Pienso que es por la naturaleza universal que estos tienen, y pues la protección de estos pues garantiza estabilidad dentro de la comunidad internacional, y por el contrario, el no respeto o la no protección de estas garantías pues naturalmente genera conflicto, y tomando en cuenta que son de protección universal. Entonces, yo pienso que puede ser por eso. Ok, gracias. Gaby también iba a opinar. Sí, yo quería decir que quizás es un problema la protección de los derechos. No, ¿me escucha, licenciado? Perfectamente. Sí. ¿Sí? Bueno, no sé, yo quería decir que quizás ese era un problema por el hecho de que, como sabemos, la Declaración de los Derechos Humanos es como una sugerencia que se le da a los estados a seguir, vea, las regulaciones. No es tanto como, no tiene tanto peso jurídico. Entonces hay estados en los cuales se toman ciertos derechos y hay otros los que dicen no, vea, como por ejemplo el derecho de la libertad de religión. Algunos países en Medio Oriente es como no, vea. Gracias por la sugerencia, pero queremos seguir eso. Entonces hay derechos humanos que todavía no se tienen cubiertos en la totalidad en todas las partes del mundo. Entonces creo que sería un ejemplo de eso, no sé. Muy bien, Gaby. ¿Alguien más? Me gustaría dar mi valoración, licenciado. Por supuesto, Ernesto. Sí, así es. Yo creo que el tema, bueno, estudiar, ¿verdad? En sí, cualquier problema internacional, en algunos casos, se puede confundir con algún fenómeno, con el fenómeno jurídico o con la política internacional, ¿verdad? Entonces ahí tal vez se crea un problema en el tema de estudiar en sí la protección de los derechos humanos basándonos en el derecho internacional. Ok, gracias, Ernesto. ¿Alguien más? Disculpe, licenciado, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Usted acaba de ingresar, ¿verdad? No. Ya estaba desde que inició la clase, pero quisiera que si pudiera repetir Claro que sí. cuál fue la pregunta. Acabo de ingresar a varios compañeros porque salí en la pantalla principal y no estaba en la sala de espera. La pregunta es, vemos acá que existen problemas en el derecho internacional público y tenemos primero el derecho a la guerra y en segundo lugar la protección a los derechos humanos. La pregunta es, ¿por qué creen que proteger los derechos humanos a nivel internacional es un problema para el derecho internacional público? Licenciado, me gustaría opinar quisiera añadirle un poco a la opinión de mi compañera Gaby en cuanto, o sea, ella expresa esto de la declaración que solamente es como una sugerencia y el resto, Pero al mismo tiempo, con todas las naciones tienen este informe que entregar, o sea, se supone a los organismos internacionales que velan por la protección de los derechos humanos, pero se ve que, o sea,
reportes de las naciones, obviamente se presenta el problema y las instituciones dan estas recomendaciones, pero no es necesario que los estados las sigan. Entonces, si todos los estados presentan problemas en cuanto a promover los derechos humanos, obviamente ya en conjunto todos los estados van a seguir presentando este problema. Y universalmente es un problema que siempre se va a estar presentando si no se le da solución o no se acatan a las recomendaciones que dan los organismos internacionales. Muy bien, Saraí. Licenciado, ¿Sí? quisiera opinar al respecto. Roxana. Y es que yo, bueno, la pregunta es ¿por qué proteger los derechos humanos es un problema para el derecho internacional público? Yo creería que es un problema cuando se trata de sujetos que han cometido algún crimen y la ley de derechos humanos los protege, entonces no se les puede castigar como se debería hacer. Por ejemplo, los grupos estos que hacen delitos en otros países y no se les puede juzgar porque los derechos humanos los protegen, pero tienen que ser juzgados de alguna forma, pero no se puede por la ley. Roxana, ¿verdad? Sí, Meléndez. Okay. Muy bien. Licenciado, sumándole a lo que dice la compañera Roxana, si nos ponemos a identificar algunos aspectos básicos tal vez del porqué del derecho, de los derechos humanos, en sí recaemos en el individuo como sujeto de derecho internacional, ¿verdad? Entonces, bueno, existen convenciones como la de Ginebra y otras que reconocen al individuo como sujeto de derecho. Correcto. A partir de eso, entonces a partir de eso, hay estados, como ya decían algunas compañeras, que no reconocen en sí la igualdad de derechos, como por ejemplo la libertad de culto o el tema de reconocer, como nosotros acá, ser un estado laico, por ejemplo, es permitido, pero en otros lugares, en otros países, no reconocen este tipo de derechos, ¿verdad? Sino que se implementa una sola religión o se marca tan bien hacia dónde debe de ir encaminado el individuo que al final no reconoce este tipo de derechos. Eso siento yo que va como también encaminado a la cultura de cada país, ¿verdad? También, por ejemplo, vaya, yo siento que por lo menos las mujeres en Arabia Saudita no tienen los mismos derechos que nosotras o en diferentes países. Entonces, siento que sí, también va encaminado a eso de la cultura de cada país y de cómo se ha criado la gente o cómo el gobierno ha hecho ver o ha hecho respetar esos derechos. Licenciado, disculpe, ¿cree que puede aceptar a Michelle? Es que fíjese que se le cerró la aplicación. Ah, ok. Eso me pasa cuando salgo. Ahorita ingreso. Gracias. Gracias. ¿Puedo opinar, licenciado? Sí, por supuesto. Respecto a lo que decía Oscar, creo que se llama, yo también soy de ese pensar que no los derechos humanos nos protegen igual en todos lados, especialmente nosotras las mujeres, porque tocaban el tema del Medio Oriente, entonces a mí podrían apedrearme allá por el hecho de usar un short o una camisa un poquitico descubierta. Lo cual yo lo veo normal y es parte de mi libre expresión, de cómo yo me quiera vestir. Probablemente acá no me va a pasar nada, pero si camino en una calle de Abu Dhabi o algún lugar de esos, sí me van a apedrear. ¿Y qué pasaría? Que mi embajada allá me protegería con las leyes de acá. Y esa contradicción entre los dos estados podría generar como un problema. Ok. Muy bien. Yo quería agregar... Sí, solo quién me... Habla si quieres. Antes de Jessica. Karina. Pero que hable ella primero. Gracias. Bueno, pensando con todo lo que estaban diciendo
mis compañeros, ¿verdad? Creo que llegué a la conclusión de que se ha hecho como un modelo occidental en cuanto a la protección de los derechos humanos. Entonces ahí pienso yo, ¿verdad? Que donde entra como la controversia de algunos países como africanos, asiáticos o de otra religión, ya sea islámica, etcétera, ¿verdad? Entonces, donde no va acorde a su ideología o a su cultura. Entonces, pienso que más o menos por ahí va esa controversia. Lick, disculpe. Muy bien. Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, Pablo, lo escucho. Fíjese, Lick, que no le escuché bien la pregunta al principio. No sé si me la puede repetir. Por supuesto. Estábamos viendo acá que existen ciertos problemas para el derecho internacional público. Y tenemos mencionado a dos acá. Primero, el derecho a la guerra y el segundo, a la protección de los derechos humanos. La pregunta es, ¿por qué la protección de los derechos humanos es un problema para el derecho internacional público? Lick, yo quería aportar algo. Sí. Bueno, primero por el caso, digamos, hay países como países muy pobres o incluso los subdesarrollados, quizás sus instituciones u organismos que velan por la protección de los mismos derechos humanos, quizás hay un alto nivel, en este caso, de violencia que quizás no se puede cumplir. Entonces siento que ese es un problema porque no se da una solución a los derechos que han sido violentados. Ok. Lick, creo que soy Gaby. Hola, Gaby. Creo que escuchando lo que mis compañeras han dicho y siendo la pregunta principal, porque es un problema para el derecho internacional, en mi mente, tomando en cuenta lo que dijimos al inicio, que es el encargado de regular las relaciones entre los estados y todo eso, creo que lo que dije al principio, sí, pero también le agregaría el hecho de que como es es lo que se encarga de regular, tiene que como cuidar y velar de que si en este país no se está cumpliendo pero que cuando el país Y tenga relación con el país X, puede haber quizás como un punto neutro en el que la relación no se vea afectada por eso y a manera de que se pueda ver como paz y comprensión de entender de que quizás el país Y tiene esta manera de pensar y el país X es más liberal, pero tiene que haber como un equilibrio y ahí es donde entra el derecho público para mantener como el orden dentro de esta gran comunidad internacional, que a veces es un poco difícil. Ok, Gaby Rojas, vamos a cerrar acá para tratar de tocar todos los puntos mencionados. Quizás el elemento principal de esta temática con relación al por qué es un problema es el hecho de que si han escuchado la premisa de que cada persona es un mundo totalmente diferente, ocurre lo mismo con cada estado. Aún en las mismas regiones, cada estado es un mundo diferente, distinto. Y así, en su propio derecho interno, es totalmente distinto la promoción de derechos humanos con cada estado. Han dicho cosas muy certeras en cuanto a que es totalmente distinta la situación de libertades que tenemos acá, por ejemplo, en relación a otros estados, por ejemplo, en Medio Oriente o incluso en África, que no tienen la misma libertad, las mismas oportunidades. Y muchos de estos estados, la situación es porque la condición política está supeditada a una situación religiosa. Y el poder en muchos estados de estos está concentrado en una sola persona, lo cual es una situación de indicador donde hay violación a derechos humanos. Y situaciones religiosas arraigadas que ya no tienen sentido para nuestra sociedad,
que se basan prácticamente en costumbres históricas que ya no tienen tampoco ningún respaldo, ni religioso, ni social, ni nada. Por ejemplo, en África tienen todavía la mala costumbre algunos estados de practicar esta situación que se llama mutilación genital femenina por situaciones basadas en religión, en tradiciones antiguas que ya no tienen ningún respaldo, que por el contrario son totalmente rechazadas por el derecho internacional, y esa práctica en particular es un dolor de cabeza para las entidades internacionales porque ha sido difícil tratar de desaparecerlo. Hay un estudio realizado en esos países africanos donde hay un estimado aproximado que se podría erradicar esta práctica terrible a partir más o menos del 2025-2026, pero quiere decir que aún lo siguen realizando algunos estados. Si alguien pudiera verificar en algún dispositivo, una computadora, esa situación, para verificar incluso ese estudio y ver el dato más o menos aproximado que han planteado que se podría erradicar esa situación. Y por favor, alguien puede buscarlo en este momento en lo que continuamos desarrollando. Y otra situación. Explosión loca. Licenciado, ¿Sí? me va a disculpar, pero fíjese que estoy teniendo un poquito de interferencia. No sé si me puede repetir lo último que dijo. Sí, lo último que dije es que si alguien podía verificar eso en algún dispositivo, en una computadora, esa situación con relación al estudio de la erradicación de la práctica de mutilación genital femenina en países africanos. Y continuaba diciendo que además, como también unos compañeros mencionaron, en países del Medio Oriente, donde específicamente las mujeres no tienen la misma libertad ni los mismos derechos que lo tiene el género masculino, entonces eso también es una situación que está relacionada a la religión, incluso a tradiciones antiguas, que es difícil modificar eso en un estado cuando se encuentra demasiado arraigado. Lick, por lo que estoy leyendo aquí, las Naciones Unidas están luchando por la erradicación de la mutilación genital femenina plena para el 2030. Y eso es siguiendo, según dice aquí, siguiendo el espíritu del Objetivo del Desarrollo Sostenible 5. Imaginen, todavía el 2030, estamos casi a 9 años de que se podría considerar que podrían erradicar esa práctica inhumana. Lick. Hola. ¿Sí? Hola, yo quiero opinar acerca de eso. Dígame, Michelle. Yo siento que también eso depende bastante porque este tipo de la mutilación genital femenina, entre otras cosas, es parte de la identidad cultural de algunas tribus. Entonces, en ese sentido, no es que no cuenten los derechos humanos, pero para protección de la identidad cultural, realmente no pueden involucrarse mucho el hecho de la protección de derechos humanos, pues es parte de la protección también a ellos y a los derechos de ellos y de su cultura. Estoy totalmente de acuerdo, por eso mencionaba que algunas prácticas se basaban en cuestiones religiosas arraigadas. Estoy de acuerdo con relación a que probablemente tenga aspecto de respaldo cultural, pero definitivamente no tiene ningún respaldo humano para mantener una práctica de ese tipo. Lo que están haciendo los estados africanos es asumiendo un compromiso para tratar de forma interna, evitar que lo sigan haciendo y que sin modificar los derechos culturales que tienen, sin modificar los
derechos que tienen como tribus, que esa práctica sea erradicada, porque no tiene ningún sustento ni razón, ni religiosa ni étnica. No, es algo que totalmente es una clara violación a derechos de las niñas que son sometidas a esa práctica. ¿Alguien levantó la mano? Yo, licenciado. Dígame, Fabiola Monroy. Retomando lo que decía Michelle, y en específico durante la mutilación de los genitales de los femeninos, es algo súper, o sea, súper difícil, porque yo he visto reportajes donde las mujeres se sienten mal si no les hacen eso. Ellas mismas son repudiadas por su familia, por su tribu, entonces son obligadas a irse de ahí, ¿verdad? Y, o sea, está entre la opción de hablar con toda la tribu y que entiendan que a cambiar sus tradiciones, que es algo súper difícil, y también está la opción de aconsejar a específicamente una mujer, pero no solo, digamos, la convence, pero le estás obligando a que deje su cultura, a que deje su familia por no seguir, o sea, está bien no hacerse eso, la verdad. Felicitaciones, porque realmente es algo bien feo, pero le está quitando también su cultura, entonces es algo, o sea, es un punto muy debatible. Claro, de ahí la razón de por qué es un problema. Dentro de todo el derecho internacional hay un principio que se llama no intervención. Incluso está regulado para nuestra región, que es el organismo, la OEA, que interviene en nuestra región. Está detallado en la Carta de la OEA que no puede haber una intervención interna en los estados, más bien una cooperación. Y alguien mencionaba justo eso, de que difícilmente se pueda intervenir de forma internacional esos aspectos que están arraigados por situación o prácticas religiosas. Entonces, es por eso que justamente se vuelve un problema para el derecho internacional, porque no se puede intervenir directamente, se puede brindar cooperación, pero como lo han identificado, es una situación que hasta la misma población podría rechazar el hecho de que no se practique por los aspectos culturales que han mencionado, de rechazo, etc. Entonces, por eso es una situación compleja, y ven que aún el 2030 me parecería que, siendo honestos, no creo que la erradiquen por completo. Ahora, también alguien mencionó que, por ejemplo, es un problema la protección de derechos humanos en cuanto a que podría ser mal utilizada la protección o el reconocimiento de derechos humanos para personas o grupos que son o realizan actividades delictivas. Esto generalmente está en pensamiento de la gente, de muchas personas, que los derechos humanos protegen a las personas que son señaladas como partícipes en delito, o llamémoslo de esta manera, los derechos humanos protegen a criminales. Con relación a ese punto, los derechos humanos son justamente para todas las personas. No existe ningún límite a reconocer y a proteger los derechos humanos. Ahora bien, las personas que son señaladas como partícipes en hechos delictivos, y específicamente llamémosle personas imputadas,
existen derechos específicos que deben de garantizarse por la misma situación que son personas humanas y debe reconocerse ciertos derechos. Si alguien puede ayudarnos, por favor, que puede buscar en un dispositivo, en una computadora, por ejemplo, el artículo 2 del Código Penal de nuestro país, de El Salvador, y nos puede ayudar con la lectura, por favor. Artículo 2. ¿Podría participar, licenciado? ¿Perdón? ¿Podría participar para leer el artículo? Por supuesto. Ok, el artículo 2 del Código Penal dice: toda persona a quien se atribuya delito o falta tiene derecho a ser... El tema arriba. ¿Perdón? ¿No tiene un tema arriba el artículo? Permítame. Sí, principio de la dignidad humana. Gracias, ahora sí. Ok, principio de la dignidad humana, artículo 2. Toda persona a quien se atribuya delito o falta tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No podrá imponerse penas o medidas de seguridad que afecten la esencia de los derechos y libertades de la persona o que impliquen tratos inhumanos o degradantes. Gracias. Como vemos, garantiza primero que debe ser reconocida como una persona humana, es decir, vimos dentro de las normativas Juez Cogens que está expresamente prohibido, por ejemplo, utilizar torturas en procesos y que la tortura o cualquier sometimiento en procesos está totalmente prohibido por el derecho internacional. Y vemos que la esencia es únicamente reconocer a esta persona como sujeto de derecho. Ahora bien, como persona imputada, tiene límites a su reconocimiento de derechos. El reconocimiento de derechos de la persona imputada está nada más garantizando de que no se va a cometer ningún exceso en la aplicación de la justicia y que va a estar sometido al proceso y al procedimiento legalmente establecido. Y de ahí es que este principio de dignidad humana tiene vinculación y relación con instrumentos internacionales, porque no está puesto en el Código Penal solo por ponerlo. Y si alguien más pudiera ayudarnos con otra lectura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9. Por favor, alguien del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9. ¿Alguien levantó la mano en lo que alguien nos ayuda con la búsqueda? Yo tengo el artículo, licenciado. Ok, antes alguien había levantado la mano, creo que era... Era yo, licenciado. Tenía una consulta sobre el punto de cuando a la persona imputada se refiere ya cuando es acusada o durante el periodo de acusación. La persona se considera imputado desde el momento que es señalado por ese hecho. Entonces es desde ese señalamiento hasta el final donde se resuelve la situación de esta persona es denominado imputado, porque se le imputa haber cometido un hecho. Ah, ok. Gracias. Muy bien, ahora sí, artículo 9. Ok, sí lo tengo. Dice principio personal o de nacionalidad, artículo 9.
también se aplicará la ley penal salvadoreña. No, Inciso perdón, 1. Hola, artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ok. Yo le puedo ayudarle. Por favor. Ok, artículo 9. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Número 2. Toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de las mismas y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Número 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Gracias. La prisión preventiva. Porque el artículo es bastante largo, pero ya tenemos idea de lo que habla. Ahora veamos el artículo 10. Ok, el artículo 10 dice: toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Gracias. ¿Alguien levantó la mano ahorita? No, yo la había levantado, licenciado, para leer el artículo 10. Gracias. Muy bien. Vemos que el artículo 2 del Código Penal está en armonía con este instrumento internacional, de lo cual el Estado entonces es garante de todos estos principios. Que una persona sea imputada no significa que no pueda estar en detención provisional o que no pueda incluso estar sometida a otra guardando detención y eso, pero debe de respetarse sobre todo este principio de dignidad humana y además las garantías que establece el artículo 9, que debe ser informado por lo que se le está acusando, que debe ser llevado sin demora a... ¿Hola? Sí, le escuchamos. Escúchale. Perfecto. ¿Qué fue lo último que escucharon? Tuve un pequeño bajón de energía acá. Que el Código Penal estaba de acuerdo con el instrumento internacional que estamos leyendo. Perfecto. Entonces, les decía, el Código Penal está en armonía con este instrumento internacional y eso hace que el Estado se obligue a cumplir esta situación únicamente para reconocer que es una persona humana y que no debe de haber ningún trato inhumano con relación a eso. Además de las garantías que establece el artículo 9, que es que la persona debe ser informada por el delito que se le atribuye, debe ser puesta a la orden del juez competente lo más pronto posible y el proceso y el juzgamiento debe ser dentro de un plazo razonable. Así lo dice literalmente. Entonces, a veces podría ocurrir que por la misma saturación del sistema, ya sabemos cómo es la realidad de nuestro país con relación a la actividad delictiva, puede haber alguna violación a derechos humanos de manera no intencional que podría beneficiar de alguna manera a las personas que están siendo imputadas. Y eso podría generar y genera a la población que lo advierte sin tener el conocimiento del fondo del asunto, que los derechos humanos están sobre, que los derechos humanos de los imputados están sobre los derechos de las víctimas, lo cual no es así. Más bien, el proceso y las garantías que establecen los instrumentos internacionales y nuestros principios de nuestra legislación interna, lo que garantizan es que se respeten esos principios porque el día de ahora es una persona
que está siendo imputada, pero el día de mañana podríamos ser cualquiera de nosotros que esté siendo juzgado injustamente. Y entonces el principio de inocencia debe de prevalecer, porque además es una garantía también internacional. Que sea imputado tiene que demostrarse. Entonces, estos principios procesales de las personas imputadas existen justamente para evitar violaciones a los derechos humanos, porque cualquier persona puede ser procesada. Y debemos decirlo así, del 100% de los imputados que son procesados, hay una cantidad de personas que no debería de estar ahí. Entonces, los derechos humanos no existen o no debería de verse que protegen a los imputados, sino que protegen a las personas para garantizar de que se están cumpliendo las reglas de los instrumentos y tratados internacionales y que nadie va a ser sometido a una situación que la ley no prevé. ¿Alguien levantó la mano? Yo, licenciado. Día, Adriana. Fíjese que tenía una pregunta con respecto a lo que decía usted, que se les podrían estar violentando los derechos sin que fuera como, ¿cómo dijo? Sin que fuera como adrede. Porque fíjese que a mí un día de estos me cayó a mi correo sobre firmar una petición de que en el 2019 o 2018 a los reos en el país se les había prohibido tener comunicación con el exterior. O sea, ellos ya no podían hacer llamadas y así. Y que ahora con esto del coronavirus, ellos no podían tener lo que eran las visitas de sus familiares ni los de sus abogados. Entonces, y ahí explicaba como que a ellos se les estaba violentando el derecho a tener una comunicación, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, en este caso, se les estaría violentando en sí, o sea, ese derecho, porque recuerda que estamos en pandemia, o sea, siento que no sería del todo estarles violentando a ellos los derechos. Buena pregunta, enfocada a la realidad también criminal de nuestro país y a una nueva realidad que ahora es la pandemia. Hay que hacer una diferenciación en cuanto a los lugares donde están recluidos, llamémoslo imputados. Hay centros penitenciarios y hay bartolinas policiales. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que es el organismo supremo que debe de garantizar el reconocimiento a los derechos humanos, porque en nuestro país la Constitución es la que rige los derechos fundamentales. Entonces, la Sala de lo Constitucional, a través de la demanda que se denomina amparo, tiene la facultad de reconocer si hay violación a derechos fundamentales en nuestro país. Y hay una sentencia que es anterior a lo que ha ocurrido con la pandemia, donde reconoce que las bartolinas policiales son los centros de mayor violación a derechos humanos de las personas imputadas. Porque, hago un paréntesis, que recalcando que fue antes de la pandemia, y relaciona por qué es el de los mayores centros de violación a derechos humanos de los imputados, porque no garantiza la salud y las condiciones mínimas que esas personas deben de estar. Primero, por el hacinamiento. Segundo, porque no tienen acceso a asistencia médica. Y tercero, si presentan algún tipo de enfermedad o padecimiento, no tienen acceso al medicamento adecuado. Entonces, este tipo de lugares, desde antes de la pandemia, ya era reconocido
que eran centros de violación a derechos humanos de las personas imputadas, que no es por una situación voluntaria de las autoridades, sino es por la situación de la realidad criminal en la que nuestro país se enfrenta. Ahora imagínense esos Bartolinas policiales con la pandemia. ¿Creen ustedes en verdad que todos los reos tienen mascarilla en las Bartolinas donde se encuentran y que además las mascarillas son cambiadas cada cierto tiempo? Pues les respondo que seguramente que no. Entonces, el que sea procesado y finalmente encontrado culpable no es un motivo para no garantizarle las condiciones mínimas a estas personas. Y dentro de los centros penitenciarios que probablemente tengan mejores condiciones, hay toda diferenciación en cuanto a las libertades que pueden tener, porque aún dentro de los centros penales hay una diferenciación en cuanto que hay unos de máxima seguridad donde las limitaciones son todavía aún más, que no deberían de tener contacto con familiares ni con ningún tipo de persona por el grado de peligrosidad. Ahora bien, eso se ha mantenido desde antes de la pandemia. Reconocer de que hay centros penales que son totalmente diferentes y que tienen seguridades extremas. Pero igual deberían de garantizar la salud de los internos. Ahora, mencionaba también con relación a la defensa. Si no tienen contacto con el abogado, la pregunta es, ¿hay violación a derechos fundamentales? Primero, reconocer que la defensa en un proceso penal es un derecho fundamental, porque lo reconoce la Constitución. Y ante ese reconocimiento como derecho fundamental de la persona imputada, la ley prevé que el nombramiento del defensor puede hacerlo cualquier familiar sin tener contacto con el reo. Ahora bien, antes de la pandemia ya se había adelantado un poco nuestro sistema en cuanto a que ya se había regulado la asistencia virtual, aunque no lo crean, ya estaba previsto y regulado antes de que esta pandemia sucediera. Entonces, incluso audiencias virtuales ya se estaban realizando antes de la pandemia, donde se tenía contacto con el reo únicamente a través de video y se podía tener comunicación con él únicamente por audífonos y a través de pantallas donde él puede ver y escuchar todo lo que está ocurriendo. Y el desarrollo de la audiencia en la sala de audiencias, él lo ve a través de video y eso está plenamente garantizado y regulado. Entonces, el no tener contacto físico no es una situación de violación a derechos fundamentales porque se garantiza a través de video. Eso sí, se debe garantizar que efectivamente tiene defensor porque la garantía es la defensa, que un abogado debe estar ahí, pero no es necesario que esté presente. Entonces, la situación con relación a la comunicación ahora, con la pandemia, que era la pregunta, es, ampliando la respuesta, es, primero deberían de garantizar la salud de todos los internos, ya sean Bartolinas o centros penitenciarios. El contacto con familiares debería, es mi opinión, estar limitado por el mismo hecho de los posibles contagios y traslados de contagios, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Y la asistencia de defensor, que siempre está garantizada, que ahora y antes de la pandemia ya se hacía por medios virtuales. Entonces, la realidad es que debemos de adaptarnos a esta situación y afortunadamente nuestro sistema ya había adelantado un poco al prever la virtualidad de las audiencias penales. Entonces, mi único
Observación y punto es la salud, nada más, que es por el principio de dignidad, que deben de tener las condiciones mínimas y que las Bartolinas policiales deben de ser nada más temporales. No es para que permanezcan indefinidamente o por meses como ocurre en la realidad. ¿Alguien más quería opinar? Yo tal vez Lick, solo opinar de que hay que recordar igual, ¿verdad? Que los reos pierden todos sus derechos civiles y políticos al momento de ingresar, ¿verdad? A un centro penitenciario, no así en el caso de las Bartolinas, como usted ya lo mencionaba, que sí tienen derecho a ciertas cosas, ¿verdad? Que se les permiten, como por ejemplo la cercanía de tener su defensor, poder comunicarse en todo caso tal vez con algún familiar o una persona encargada cuando es un menor, que no lo llevan a Bartolinas, pero lo llevan al ISNA, si no me equivoco. Y eso nada más. Con relación a los derechos civiles que menciona, estos únicamente los pierden cuando son condenados en sentencia. Si únicamente están en detención, ya sea en un centro penal o en Bartolina, el derecho de ciudadano no lo han perdido, aunque esté detenido provisionalmente. Se vence el derecho del ciudadano, el derecho civil, hasta que se dicta sentencia en su contra. Y el derecho civil o derecho de ciudadano básicamente es ejercer derechos de ciudadano, optar cargos públicos, trabajar como empleado público, y ese es el único derecho que está suspendido mientras está en cumplimiento de la condena. Los demás derechos que son inherentes a la persona humana no se pierden. Ahora, el otro elemento que está puesto en primer lugar, el derecho a la guerra. ¿Por qué creen ahora que el derecho a la guerra es un problema para el derecho internacional? Yo quiero opinar, licenciado. Yesibel. Sí, pienso que tal vez podría ser, bueno, no sé, ¿verdad? Que algunos países tienen como un mayor poder adquisitivo. Entonces, en cuanto a las, ¿cómo podría llamarle? Como a los elementos que se utilizan para realizar una guerra. Entonces, ahí donde podría entrar como la controversia de que está un país pequeño y ellos no tienen como la posibilidad de adquirir gran cargamento para realizar una guerra. Entonces, no sé, tal vez algo así podría ser. Ok, ¿alguien levantó la mano? Dos, veo. Lo que no puedo ver es el nombre. ¿Sí? Para mí, el derecho a la guerra resulta un problema para el derecho internacional público porque contradice todo, bueno, la esencia básicamente, el propósito del derecho internacional público, porque el propósito de esta rama es que exista paz entre los estados y pues la guerra resulta ser todo lo contrario. Muy bien. Licenciado, ¿puedo opinar? ¿Sí? Ricardo, sí. Sí, yo creo que el derecho a la guerra es un problema para el derecho internacional público por lo mismo que es las diferentes ideales o diferentes visiones de cada país, por ejemplo, o incluso cuestiones culturales o religiosas. Por ejemplo,
si un país tiene un tipo de forma de pensar o un tipo de religión que vaya en contra de otro, pueden llegar a haber roces y sería inevitable una guerra. Sin embargo, eso ya va con la soberanía de cada país. Pero en todo caso, el derecho a la guerra, también como usted nos dijo de que habían cosas que estaban reguladas, entonces creería yo que la guerra es algo que algunos países, pues, por conflictos, ya sea de años o cosas, pues, muy fuertes, puede que se llegue a dar. Sin embargo, creo que el derecho internacional público tiene que, o puede ver para regular y salvaguardar la vida de las personas civiles que se encuentren entre el fuego cruzado o cosas así. Excelente. Ricardo, ¿alguien más? Agregando también a lo que decían mis compañeros, la finalidad de este es proteger a las personas, ¿ve? Y regular las relaciones entre los estados. Y también, o sea, considero que hay personas o ciudadanos que están en contra de eso, que al final, o sea, quedan afectados por lo mismo de la guerra, o sea, quedan enfermos, quedan heridos, quedan daños a las estructuras. Entonces, sí considero que es un poco como un problema grave para el derecho internacional público porque son dos cosas que se contradicen bastante. Muy bien. Jorge, creo. Sí, también porque usted mencionaba que el derecho internacional público se rige por las normas jus cogens y que las normas jus cogens tienen la prohibición a los crímenes de lesa humanidad, que en la guerra es cuando más se suele cometer esos crímenes, y que también para el derecho internacional público la guerra es el conflicto bélico entre dos o más estados. Muy bien. ¿Y Michelle? Entonces, cuando ya... Ah, perdón, continúe, sí. No, entonces que cuando hay una guerra, que como el derecho internacional público vela por tanto como las personas como por las interacciones de los estados, aquí es donde es el problema para el derecho. Muy bien. Ahora sí, Michelle, también. Hola, Lick, buenas. Yo quizá retomando un poco lo que dijo la compañera Verónica, también haciendo remembranza a la clase anterior, usted dijo que el derecho internacional público no veía la guerra como una opción para resolución de conflictos. Entonces, pero aquí también entra el tema, al igual que los derechos humanos, que así como cada cabeza es un mundo, cada nación igual, ¿no? Y muchas naciones ven necesario la guerra para resolver conflictos o para acaparar territorios. Entonces es bastante complejo porque no hay como una ley en sí que lo prohíba, porque queda sujeto a cada mandatario de cada nación. Muy bien, para globalizar lo que ha mencionado, justamente eso, de que la guerra no debe ser un mecanismo para solucionar conflictos, y mucho menos utilizarla de forma bélica para propósitos particulares. Entonces, justamente es que cada estado debe tener la responsabilidad de buscar soluciones alternativas a los conflictos, porque conflictos siempre van a existir, pero el mecanismo de solución debe ser la opción cualquiera excepto la guerra. La guerra debería de ser una situación totalmente donde ya no exista o no existió posibilidad de resolverlo. Porque existe también un principio que se aplica de manera internacional, es la cooperación a la soberanía. Alguien mencionó que la soberanía es una situación por la cual podría ser vulnerada y ocasionar la situación de la guerra. Y justamente así es. Por ejemplo, la Carta de la OEA establece un principio de cooperación de seguridad mutua donde
una agresión a cualquier Estado miembro de la OEA se considera una agresión generalizada. Entonces, lo que quiere decir este principio es que la seguridad es responsabilidad de todos los Estados miembros y así se aplica en cada región. Entonces, es un problema el derecho a la guerra en cuanto a que es complicado exhortar a los estados a que no la utilicen como mecanismo. Y alguien mencionaba que hay estados que su poder adquisitivo es totalmente distinto, incluso el desarrollo técnico, industrial, militar y nuclear es diferente a cada uno. Entonces, ese es un problema por la situación de que la tecnología avanza a cada minuto y cada momento pueden haber armas de destrucción masiva que afecten una gran cantidad de personas en un ataque. Entonces, esa es la razón esencial del problema a la guerra. E incluso la guerra, como habíamos mencionado, tiene sus límites y tiene sus reglamentos, como el uso de armamento y como vimos, el uso de armas nucleares es algo que totalmente está prohibido. Entonces, la situación latente que existe entre varios estados de casi que buscar el motivo para iniciarlo es lo que vuelve el problema para el derecho internacional. Porque hay estados que históricamente tienen esa cierta, digamos, que está casi a flor de piel la intención de provocar que eso ocurra. Entonces, es como una intención latente que se vuelve un problema para toda la comunidad internacional para evitarlo. Lick. ¿Sí? ¿Me escucha, Lick? Sí, le escucho, Pablo. Es que no pude levantar la manita, pero fíjese que le quería comentar algo con respecto a eso que está diciendo. Yo he leído un poco acerca de esa parte histórica de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y realmente a veces no se quiere llegar a ese extremo de declarar la guerra a otro estado. Pero el problema es de que hay personas que no comprenden por vía diplomática pacífica. Porque, por ejemplo, en ese caso no fue como en la Primera Guerra Mundial que se trató de apaciguar. Es más, hay una parte que se llama, de esa serie que vi, se llama El Apaciguamiento. Entonces salía Neville Chamberlain, que era el primer ministro de aquella época de Gran Bretaña. Firmó un acuerdo con la Italia fascista de Mussolini y también con Hitler. Pero ellos firmaron ese acuerdo y poco menos de un año después ya se estaban declarando la guerra, porque él violó ese tratado. Y esa fue la justificación de Hitler, decir que eran los judíos, ¿verdad?, que habían provocado eso. Pero trataron de apaciguarlo. Entonces yo creo que a veces eso se puede justificar. Quizás por eso existe eso de derecho de guerra y todo eso. Claro, de hecho la Segunda Guerra Mundial es el evento que modificó y que cambió el mundo en todo el aspecto de la guerra. Y como usted dice, justamente hubo un tratado que se firmó antes de que todo ocurriera, donde Hitler se comprometía a ciertos aspectos, donde, como sabemos por la buena fe de los tratados y las convenciones, pues nadie prestó atención a lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo internamente en Alemania, que nadie notó, es que se estaba militarizando de una forma exponencial e industrial y militarizó las fronteras casi, creo que es 9 meses, entre 9 meses y un año después de haber firmado ese pacto, y comenzó con la invasión a Polonia. Entonces, eso fue lo que desató. Y obviamente, pues, una invasión de ese tipo militar y someter a un estado en pocos días, creo que es motivo
más que suficiente para iniciar la guerra. Ahora, hubieron excesos y estados que quizás no tenían ni arte ni parte para poder intervenir. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Que al final, en la guerra no hay posibilidad de limitar los abusos y esos excesos que se cometen. Por eso es que el esfuerzo es para que no ocurra, porque si ocurre, es difícil controlar la situación. Y como les mencionaba, que en nuestra actualidad la tecnología pues avanza cada instante, entonces así lo hacen las armas de destrucción masiva, que definitivamente no son ni parecidas a lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces la catástrofe sería totalmente desmedida si algo así ocurriera de nuevo. Lick, ¿Sí? fíjese que se me estaba viniendo algo más a la memoria. Es cierto, hay veces que sí se puede evitar eso, porque por ejemplo cuando ya estaba iniciado ese conflicto internacional, los japoneses atacaron la base de Pearl Harbor en Hawái Por ejemplo. el 7 de diciembre del 41. Entonces es un poco extraño de que ellos no se hayan dado cuenta de que los japoneses tenían esos planes, porque documental donde, aunque Roosevelt quizás no lo supo en su momento, pero las personas que estaban como encargadas de esa logística, de traducir códigos binarios y todo eso, que era muy común por aquella época, ellos sabían perfectamente que ellos tenían planes de eso. Y Gran Bretaña sabía que si Estados Unidos no entraba a la guerra, entonces ellos iban a terminar perdiendo. Quizás por eso ahí sí se pudo haber evitado, pero la balanza se inclinó en contra de estos personajes de las potencias del eje, y quizás por eso se dio esa alianza aliada. Sí, esa es una teoría válida que se mantiene, porque, por ejemplo, Estados Unidos no tenían ninguna intención de participar, y el exceso que cometió Japón es que fue a atacar una base que ni siquiera estaba lista en operaciones. Entonces, si ven, ni siquiera se le ocurrió atacar la parte continental de Estados Unidos, donde el resultado hubiera sido diferente. Entonces, ese es el tipo de excesos y de desventajas que no se pueden evitar en una guerra, y que por esos motivos es que el esfuerzo es tratar de evitarlo. Ok, entonces, como podemos ver, estos son los dos grandes problemas a nivel global del derecho internacional, que es lo que le da más actividad a todos los estados y organismos internacionales, que es regular el aspecto de la guerra para evitar que ocurra, y la protección a derechos humanos a nivel universal, que como vemos es totalmente distinta con cada estado, con cada región, y cada región en particular tiene un objetivo que cumplir con relación a la protección a derechos humanos, así como tiene un problema que resolver con relación a derechos humanos. Ahora, continuando, vemos las fuentes del derecho internacional, es decir, dentro de la rama del derecho, cuando hablamos de fuentes, hablamos del punto de origen, que es lo que origina esa ciencia jurídica. Y el derecho internacional tiene también sus fuentes particulares y están detalladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y puestos en un orden específico. Y así podemos determinar que la fuente primaria del derecho internacional público
son las convenciones y los tratados. Las convenciones y los tratados, también como por costumbre de la comunidad o de la gente, lo asocian únicamente a situaciones comerciales. Pero las convenciones y tratados no solamente es para regir relaciones de comercio, es para regular cualquier aspecto que sea importante para obligar y reconocer derechos entre los firmantes. Las convenciones y los tratados se rigen por los mismos principios contractuales de un contrato, es decir, la esencia es la voluntad. Cualquier estado que firma una convención o un tratado es porque está asumiendo el compromiso de cumplir con ese pacto que está suscribiendo. Y ese compromiso debe de asumirlo y se rige por un principio. Alguien podría buscarlo en un dispositivo, en la computadora, por favor, el principio internacional que se llama Pacta sunt servanda. Por favor, alguien puede buscarlo, se llama Pacta sunt servanda. Licenciado, ¿podría escribirlo en el chat para el principio que quiere que busquemos? Sí. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Bueno, yo lo encontré. A ver. Y bueno, dice primeramente que es uno de los principios, permítame, más importantes en derecho civil, que los contratos están para cumplirse. También menciona que se traduce como lo pactado obliga y que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del derecho civil, específicamente relacionado con los contratos y del derecho internacional. El contrato es ley entre las partes. Muy bien, justamente ahí lo tenemos. Esto quiere decir que lo que están firmando se vuelve ley y justamente así es, porque cada convención y cada tratado debe ser sometido a una control o ratificación interna por cada estado para que se vuelva parte de su legislación interna. Entonces, a partir de la firma o a partir de la aceptación, hay una obligación por parte del Estado, por parte del organismo internacional, a cumplir dicha situación. Entonces, es de buena fe que lo que se está comprometiendo lo está asumiendo y lo va a cumplir. Por eso es la fuente primaria del derecho internacional, porque regula y establece y crea derechos y obligaciones entre los firmantes. Y por eso es que dentro del proceso de formación o de suscripción de la convención hay un proceso de revisión donde los estados tienen el mecanismo de revisar lo que se están obligando para efecto de verificar que no existe ninguna contradicción con su legislación interna o con su Carta Magna o Constitución, que es la única, digamos, contradicción que podría ser válida. Porque al asumir la convención, el tratado, el Estado está en la obligación incluso de modificar sus leyes internas para que no exista contradicción con la convención o el tratado. Porque por un principio internacional basado en el Pacta sunt servanda, el conflicto entre la norma interna y el tratado prevalece el tratado. Entonces, debe de prevalecer el principio internacional ante cualquier contradicción con las leyes internas.
No así con la Constitución, que es la única razón por la cual podría considerarse que existe alguna razón por la cual podría existir incumplimiento de un tratado o una observación con relación a ello. Y así alguien nos podría ayudar con la lectura del artículo 144 de la Constitución. Puedo, licenciado. Eso es el tiempo ahí, el espacio de la compañera. Ok, Tatiana. Sí, 144 dice: los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Muchas gracias. Ahí vemos que nuestra Constitución está acorde con estos principios internacionales y le da prevalencia al tratado con relación a la ley secundaria o la ley interna. Y como hemos visto en ejemplos específicos, por ejemplo, los artículos que hemos mencionado del Código Penal, vemos que van en armonía con los instrumentos internacionales, por la situación de que al ser suscriptor de estos pactos internacionales, el Estado tiene la obligación de adecuar o modificar su ley interna para ir en armonía con ello. Siguiente punto de fuente, la costumbre internacional. Cuando hablamos de costumbre, nos referimos a ciertas conductas reiteradas que se vuelven parte de la idiosincrasia de una población. Y cuando hablamos de costumbre internacional, hablamos de un estado o una región o una población que tiene ciertos hábitos repetitivos y constantes que se vuelven parte de su esencia social, y eso se vuelve, digamos, costumbre, y esa costumbre, al ser un hecho repetitivo, aceptado y reconocido, se vuelve una fuente de derecho. Luego tenemos los principios generales del derecho, que el derecho internacional, al ser una rama de la ciencia jurídica, como habíamos mencionado, no existe una codificación general o una ley o un código que regule todo el comportamiento de la comunidad internacional, pues se rige a través de principios. Y por último, las decisiones judiciales o la doctrina, que estos son llamados comúnmente la jurisprudencia y la doctrina, que estos específicamente los vamos a llamar fuentes auxiliares o indirectas del derecho internacional. ¿Por qué son fuentes auxiliares o indirectas del derecho internacional? La jurisprudencia es como el conjunto de resoluciones que tocan aspectos parecidos o similares que se van repitiendo. Entonces, esa jurisprudencia no puede ser de carácter obligatorio por el hecho de que, aunque el conflicto sea parecido, jamás va a ser igual. Entonces, esa jurisprudencia, esa decisión o esa resolución judicial únicamente sirve como medio auxiliar para apoyo al proceso específico. Y esto está regulado en el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional, en cuanto a que las decisiones de la Corte únicamente son obligatorias para las partes que están en litigio. Para los demás miembros del Estado, de los estados,
Las resoluciones únicamente van a servir de apoyo por el hecho de que los conflictos jamás van a ser idénticos. Y lo mismo ocurre con la doctrina. La doctrina son estudios u opiniones de especialistas y de estudiosos del derecho, que tampoco puede ser de carácter obligatorio o de carácter general por la misma situación de que las leyes internas de cada estado son totalmente distintas, aún en una región. Entonces, las opiniones o los estudios no siempre pueden aplicarse de la misma manera. Entonces, por esos dos motivos es que la jurisprudencia y la doctrina en el derecho internacional son medios auxiliares que sirven más bien como apoyos para el derecho internacional y por lo tanto son como fuentes indirectas de derecho. Vamos a ir tratando de ir desarrollando un poco cada uno de ellos y tenemos las convenciones y tratados. Son instrumentos de carácter normativo donde existen acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional y tiene por finalidad crear derechos y obligaciones. Como les había mencionado, se rige por la voluntad de las partes. Por lo tanto, no puede haber ningún vicio del consentimiento, es decir, si un Estado firma, no puede alegar de que desconocía lo que estaba obligándose. Tampoco puede existir ningún tipo de coacción o presión para que un Estado X o Estado Y firme tal normativa internacional. Se rige por la voluntad. Si lo ha firmado es porque asume el compromiso de cumplirlo. Pueden ser los partícipes dos o más sujetos de derecho internacional, es decir, que no limita de que deben de ser estados reconocidos, sino que pueden ser estados y organismos internacionales. Y la finalidad es crear derechos y obligaciones. Derechos porque puede que esté impactando alguna situación donde hay un compromiso de uno de dar algo y el otro de recibir, y obligaciones entre ambos, por ejemplo, compromisos regionales de la promoción de derechos humanos o derechos fundamentales, por ejemplo, donde los estados se obligan a cumplir X o Y situación. Entonces, la convención finalmente es un instrumento de carácter normativo que se rige además por el derecho positivo, es decir, que debe de estar escrito. Por lo tanto, no es válido la convención o tratado o un pacto verbal. Debe de estar regulado en este instrumento, debe ser positivo, escrito, donde se rige por la voluntad de las partes. Pueden intervenir dos o más sujetos de derecho internacional entre estos estados y organismos internacionales, y la finalidad es crear derechos y obligaciones de distinto ámbito. La costumbre internacional es el conjunto de reglas observadas de hecho, donde hay un sentimiento de obligatoriedad por parte de la comunidad y hay una aceptación de esas acciones reiteradas y todos asumen que eso es así y que debe de ser cumplido y lo asumen de esa manera. Quiero compartirles una imagen antes de continuar. Y continuamos con una pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes o personas, compañeros que han tenido la oportunidad de viajar a otros países, cómo es la costumbre de los controles migratorios
entre un estado y otro estado. ¿Puedo participar, Lick? Por supuesto. Bueno, por ejemplo, yo hace poco viajé a México. Bueno, de hecho estoy en México. Y, por ejemplo, para ingresar aquí a México no es difícil. O sea, inmigración, de hecho, casi no te hacen muchas preguntas. Pero cuando el vuelo aterriza, digamos, en escala en cualquier aeropuerto de México, migración dice que los pasajeros que estén haciendo escala para ir a Estados Unidos tienen que pasar a un interrogatorio y les hacen, no sé, me imagino que bastantes preguntas, a pesar de que no están en un aeropuerto de Estados Unidos, sino que van hacia allá. Ok. ¿Puedo entrar sin pasaporte a México? No. Y se necesita una visa, ya sea mexicana o de Estados Unidos. Un permiso especial. Sí. Muy bien. Yo quisiera participar, licenciado. Fabiola. Sí, Fabiola. No sé si ustedes han visto el programa de Alerta Aeropuerto, pero muchas veces en esos procesos de aduana y todo eso, ya tienen como identificadas a las personas que tienen antecedentes o que provienen de ciertos países con los que ya se sabe que pues, o pueden traer drogas o cualquier otro producto ilícito. Entonces ahí es como que ya, como le digo, o sea, ya tienen como bien especificado a qué tipo de persona buscar, dependiendo de dónde provenga o hacia dónde vaya. Muy bien. Digamos que hay, dependiendo de la región, que hay un potencial peligro de tráfico de sustancias o algo, hay cierto control. ¿Puedo participar, licenciado? Por supuesto. Yo creo que, bueno, sobre todo en Estados Unidos, eso cambió luego de los ataques del 9/11. Y con lo que decía Fabiola, que hay como ciertas regiones a donde son como más controlados el ingreso de esas personas. Por ejemplo, cuando yo he ido a Estados Unidos, no he tenido ningún problema, ni siquiera por lo de mi doble pasaporte, mi doble nacionalidad. Pero en una ocasión en New York, ¿Qué nacionalidad tiene usted? soy nacida en Colombia y me nacionalicé acá en Salvador. ¿Nunca ha tenido problema? Nunca he tenido problemas, nunca, ni siquiera cuando voy a la cita a la embajada nunca he tenido problemas, siempre me dan la visa para 10 años y no tengo mayor problema. Pero en una ocasión llegando a New York, la persona que iba adelante de mí era de esas personas del Medio Oriente. Le han revisado, o sea, de que cuando lo llevan a revisión secundaria, o sea, le han hecho a la pobre chica que se desnude frente a todos y, o sea, le revisan todo. Y de los que íbamos en el vuelo, en el vuelo que yo iba, no revisaron absolutamente a nadie, pero a los que iban llegando de este vuelo del Medio Oriente sí lo revisaron casi a todos, a los que veían como con, no me recuerdo cómo se llama la vestimenta de lo que usan allá, con velo y el vestido. Ok. ¿Han visto alguna frontera alguna vez que se rige por la costumbre y no hay un control específico? De pronto que en Centroamérica, Licenciado. Fíjese que yo estoy recordando algo que vi en la tele. Sacaron un top de una frontera bastante extraña en Europa. Exacto, es la que está poniendo ahorita en pantalla. Creo que es entre Francia y Suiza, parece que entre Bélgica. Ahí hay unas, exacto, ahí hay unas cruces y en realidad no existe una frontera bien definida, simplemente existen líneas de esa índole y así es como saben diferenciar si se encuentran en Francia, en Bélgica o Países Bajos y Bélgica. La NL es Netherlands, en nuestro, digamos, lenguaje coloquial le llamamos Holanda. La ciudad se llama Barli y está entre Países Bajos y Bélgica.
como vemos, la calle está marcada por cruces, pintada únicamente para ver a dónde está la línea imaginaria. Por ejemplo, en esta hay una imagen que la puerta de la casa está entre uno y otro. Entonces la mitad de la casa está aquí y allá. En esta imagen el color rosado es Holanda y lo amarillo es Bélgica. No hay una línea que divida específicamente a dónde es, sino que vemos que es una geografía bastante complicada y con puntos en medio donde uno es de un país y el otro del otro país. Entonces, esta ciudad específicamente no existe ningún control, no hay caseta, frontera, no hay uso de pasaporte, documento, etcétera, porque simplemente por costumbre se ha regulado esta situación entre los mismos habitantes. Hay una tienda, por ejemplo, usted sale de su casa y tiene que ir a la tienda a comprar leche. Probablemente la tienda de lácteos está en un país. Tiene que ir, por ejemplo, después a comprar zapatos y la zapatería está del otro lado. Y hay digamos, distribución no lógica en cuanto a la frontera en esa ciudad específica. Entonces vemos que es algo bien particular que se rige prácticamente por la costumbre. Y de esa misma forma es que los dos estados también han tratado de regular esto por la costumbre sin que exista algo escrito. Por ejemplo, el pago de impuestos. ¿Cómo creen que lo haría, por ejemplo, esta casa que la mitad está en Bélgica y la otra mitad está en Países Bajos? Como vemos, es algo bien particular que donde se aplica la costumbre en el derecho internacional. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Creo que nos emocionamos un poco ahora y nos pasamos de la hora. Bueno, Lick, no sé si puedo participar. Sí, por supuesto. Bueno, con respecto al último comentario que usted dijo, pues principalmente ahí más que todo la persona decidiría de qué parte pues quiere estar pues para pagar los impuestos. Al menos en la parte de Alemania y Holanda pues está pasando algo similar con lo que está pasando pues Bélgica y Holanda. Entonces van a llegar a un punto en donde pues los documentos, así como el DUI y todo eso, pues va a ser como un tratado más especial, o sea, ya no va a haber un control, al menos de Holanda hacia Alemania se ve un control, ¿verdad? Porque como Holanda pues es un país donde la marihuana pues y todas esas cosas pues son legales. Entonces, más que todo hay un control o sea, de regreso, pues en el retorno hacia Alemania, no tanto para ir a Holanda, pero están haciendo algo así, pues como ya quitar ese control que está en Alemania, pues, y pues ya hacerse, no sé, pues como más amigos. Ok. Sí, como vemos, la situación, digamos, de control, las fronteras y puntos migratorios es algo que, más allá de tratados y pactos internacionales, se basa por la costumbre. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Le pido a alguien que pueda tomar nota de dónde nos quedamos para continuar la próxima clase. Licenciado, una consulta. Sí. Va a subir la presentación y las clases. Sí, así es. Las clases las estoy grabando. Voy a intentar subir los videos si permite la plataforma el peso. Si no, crearemos un canal para que puedan
tomarlo así. O si puedo enviarlo por correo a alguien y alguien se compromete a difundirlo de una forma eficiente y eficaz a todos los compañeros, pues también es un medio válido. Y las presentaciones que las voy a subir a la plataforma. Ah, bueno, muchísimas gracias. De acuerdo. Bueno, tengan todos buenas noches. Ha sido un gusto iniciar y continuar, así es que nos veremos la próxima semana. Gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado. Muchas Gracias, gracias, licenciado. Gracias, Lick. Muchas gracias, semana. Gracias, Lick. Pase feliz fin de Buenas noches, licenciado.